Como decíamos al cierre del vídeo anterior, ya tenemos cargado por un lado el modelo tridimensional proveniente de AutoCAD, por otro lado tenemos todos los datos provenientes de Excel, pero lo que no hemos hecho aún es vincular las tareas con los elementos. Si vamos, por ejemplo, a simular, aquí deberían de ir apareciendo los elementos a medida que transcurre el tiempo. Pero por más que desplacemos la barra de tiempo, no aparecerá ninguno, dado que no hay ninguno de estos elementos que esté enlazado a esta información. Por lo tanto, Navisworks no sabe cuándo se debe construir ese elemento, entonces en qué momento del proceso debe aparecer. Ese enlace podríamos hacerlo de forma manual, para lo cual vamos a ir al árbol y, por ejemplo, podemos seleccionar los patines, seleccionar la tarea patines, tenemos la geometría, la tarea y los enlazamos manualmente. Enlazar selección actual. De esta forma, y aquí lo vemos en la columna de enlazar, quedó enlazada la tarea a un determinado elemento de la geometría. Si ahora vamos a simular, vamos a ver que los patines sí aparecen, porque ahora sabe Navisworks que los patines son construidos al comienzo de la línea de tiempo. Pero vamos a eliminar mediante esta opción. Si lo hacemos manualmente, en este caso puede ser sencillo porque tenemos nada más que 9 elementos. Pero en un proyecto real los elementos serán cientos, entonces estarlo haciendo manualmente sería un trabajo bastante engorroso. Pero lo peor de ello es que haciéndolo manualmente nos estamos arriesgando a errores. Y en un proyecto grande no nos podemos permitir esos errores. Precisamente uno de los objetivos de la metodología BIM es evitar los errores. Entonces ese enlace entre tareas y elementos geométricos lo vamos a hacer mediante crear una regla de asignación automática. Para lo cual vamos a venir a este botoncito que tenemos acá, enlazar automáticamente mediante una regla. Y si bien Navisworks tiene algunas reglas de asignación, ninguna de ellas nos va a servir para objetos provenientes de AutoCAD. La regla la vamos a tener que crear nosotros. Vamos a crear una nueva regla, a la cual le vamos a llamar, por ejemplo, asignación AutoCAD estructura. Esa regla que vamos a crear va a enlazar elementos a tareas, o sea, elementos a tareas mediante una propiedad o una categoría que tengan asignado estos elementos que están aquí. Vamos a asignar tareas a la línea de tiempo a la columna nombre, o sea, vamos a asignar un vínculo entre esta columna con elementos que tengan ese mismo nombre, o sea, este dato que aparece aquí en una determinada categoría, que vamos a ir a seleccionar cuál es esa categoría. Esa categoría sería un atributo. No nos olvidemos que estos datos que tenemos aquí son los que le asignamos a un atributo de estos elementos. Aceptamos. O sea, quedamos que asignamos esta columna a los elementos geométricos que tengan un determinado atributo. ¿Cuál es ese atributo? Vamos a seleccionarlo aquí. Tenemos dos atributos que son duración y tarea. Obviamente que es tarea. Por lo tanto, vamos a asignar las tareas que están aquí a elementos geométricos de aquí, en los cuales su atributo llamado tarea coincida con este nombre. Aceptamos, activamos esa regla y la aplicamos. Y como vemos ahora, automáticamente se asignaron todas las tareas a los elementos geométricos. Asignarlo mediante una regla permite que los objetos sean cientos y eso no implica ninguna dificultad. Y por esto, para poderlos vincular fácilmente en Navisworks,
es que creamos los bloques en AutoCAD y le asignamos un atributo. Porque ese trabajo que realizamos en AutoCAD tiene sus frutos aquí en Navisworks, en donde los elementos se pueden asociar de una forma muy simple y rápida.